esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Y cuando pensaba en el tema de hoy, me surgió el título Crear puentes. Y lo comenté con alguien y le dije, hoy me parece un título muy corto. Y esta persona me dijo, bueno, pero pueden ser puentes muy largos. Y bueno, pues me pareció interesante ver cómo van a ser esos puentes, largos, cortos, pero creo que sobre todo consistentes. Y el primer puente que es interesante ya no crear, sino de alguna manera como restaurar o fortalecer o rehabilitar, es el puente con nosotros mismos, el puente con nuestro propio ser, con nuestra identidad genuina, nuestra identidad espiritual, el puente con nuestras cualidades, con nuestro poder interior, con nuestra sabiduría interna, porque algo a revisar sería cuánto tiempo permanecemos en la acción, cuánto tiempo dedicamos a nuestras relaciones, a estar con los demás, y cuánto tiempo dedicamos a estar con nosotros mismos, a estar en esa compañía del ser consciente que somos. Entonces, ese puente con nosotros mismos, con el ser consciente, con el ser espiritual, nunca se destruye por completo. Y eso lo podemos percibir porque en algunos momentos de nuestro interior surge como la inquietud de algún cambio en nuestra vida, de vivir de una forma diferente, de intentar sentirnos de otra manera. En nuestro interior surgen inquietudes quizás de estar en más paz o de crear relaciones más armoniosas, más amorosas, y en realidad es esa conexión, ese puente que hay entre nuestro ser, que está reclamando como esa atención, que le hagamos caso, que le permitamos expresarse, le permitamos ser lo que es ese ser pacífico, ese ser amoroso, ¿no? Y de alguna manera a través de ese puente sutil, a veces de nuestros pensamientos, a veces de cómo nos sentimos internamente, pues surge esa comunicación. Y una información interesante que escuché hace poco en una conferencia sobre experimentos en neurociencia que se están haciendo, y es que en una universidad, creo que era de Estados Unidos, hicieron un experimento con diferentes personas poniéndolas en una habitación en la que no había nada, no había móviles, no había televisión, no había libros, una habitación en la que esa persona quedaba ahí a solas, no tenía ningún estímulo, nada que hacer y simplemente pues tenía que estar allí. Le decían, pues puedes estar aquí desde 1 minuto hasta 1 hora, el tiempo que quieras. Y esto con bastantes personas se hizo este experimento, esta prueba. Y el resultado fue que la media máxima que una persona resistía en esa habitación a solas eran 6 minutos. Como máximo 6 minutos, como media. Las personas salían con una sensación desagradable. Se habían encontrado mal, no estaban a gusto, en una habitación en la que no les pasaba nada, simplemente estaban con ellas mismas, a solas con ellas mismas.
Y entonces los investigadores pensaron, bueno, quizás es que es una habitación de un laboratorio, se sienten incómodas estas personas. Vamos a hacer el mismo experimento en una habitación en su casa. Hicieron lo mismo en su casa sin tener nada disponible con lo que se pudieran distraer, simplemente estando a solas con ellas mismas. Y el resultado fue todavía más curioso, porque aguantaban menos tiempo en su casa que en la habitación del laboratorio. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? Quizás no somos capaces de estar con nosotros mismos, crear ese puente de conexión con nosotros mismos, porque hasta que llegamos a entrar en ese espacio más profundo en el que conectamos con nuestra paz, con nuestro bienestar, con nuestra fortaleza interior, pues por ese puente tenemos que atravesar por unas capas, por unas energías que siempre no son agradables, ¿no? Pues pensamientos negativos que surgen hacia nosotros, quizás hacia los demás, creencias sobre la vida, muchas ideas que cuando estamos a solas pues aparecen en nuestra mente, sentimientos negativos quizás, incluso de rechazo por nosotros mismos o por situaciones que estamos viviendo. Entonces, ese puente para conectar con ese ser que somos es un puente que nos tiene que llevar a una conciencia profunda. Y para llegar ahí tenemos que a veces traspasar por esas capas de pensamientos negativos relacionados con experiencias que hemos podido vivir, con identificaciones limitadas con las que nos relacionamos, con miedos, con inseguridades. Entonces, a través de la meditación podemos crear ese puente o restaurarlo, ese puente de conexión con el ser consciente, con el ser de cualidades que somos. A través de la meditación podemos ir a esa conciencia profunda, pero luego también en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestras acciones, tenemos que ver hasta qué punto nos alejamos de esa conciencia, de nuestra identidad espiritual, de la identidad genuina de nuestras cualidades. Bueno, eso sería como un primer puente a restaurar, a fortalecer. Y cuanto más sólido sea ese puente, cuanto más consistente lo hagamos, cuanto más conectadas estemos con esa conciencia profunda, con esas cualidades, más fácil nos va a ser crear el siguiente puente, que es el puente en relación con los demás. El puente en relación a los demás, si yo estoy viviendo desde un corazón limpio, desde un corazón amoroso, desde un corazón abierto, desde un corazón honesto, ese puente va a ser un puente fácil de crear. Me va a ser fácil crear relaciones desde esa energía del amor que emerge del ser. Entonces, vamos a ver 3 aspectos diferentes que nos pueden ayudar a crear ese puente entre nosotros y los demás. Un primer aspecto sería buscar puntos de unión, puntos que nos acercan con los otros. Hay relaciones en nuestra vida pues, que hemos de mantener por relaciones que hemos creado de responsabilidad en nuestra familia, en nuestro trabajo. Son relaciones que están ahí en nuestra vida y que hemos de mantener de alguna manera y que seguro que queremos que sean pues, fáciles, agradables,
fortalecedoras, enriquecedoras. Entonces, para eso queremos crear ese puente de unión. Entonces, para crear ese puente, buscar aspectos que nos acercan, no aspectos que nos separan. Por ejemplo, pues yo recuerdo cuando mi hija era adolescente, hace bastantes años de eso, pues no me era tan fácil encontrar puntos en común con ella. Parece que los intereses de un adulto y de un adolescente muchas veces no coinciden. Entonces, pues por ejemplo, ella alguna tarde me decía, oye, pues me tengo que comprar algo de ropa, ¿me acompañas? Y realmente no era algo que me apeteciera mucho, acompañarle a un centro comercial a dar vueltas por tiendas, esperar que se probara la ropa y fácilmente que no encontrara nada después de estar toda la tarde dando vueltas. Pero ahí yo sabía que había un momento en el que nos podíamos acercar de alguna manera. Yo no sabía cómo, pero sabía que era importante que yo en aquellos momentos estuviera disponible para ella. Y sí que después, a lo largo de la tarde, sin saber cómo, surgía el momento, la oportunidad de empezar a hablar de algo que a mí me podía interesar y que podía compartir con ella, temas que a mí me interesaran y que después de haber estado un rato pues compartiendo esa cercanía, esa energía de bienestar entre las dos, pues se daba la ocasión de empezar a compartir sobre algo que a mí me interesaba y que a ella también. Y realmente la etapa de la adolescencia de mi hija fue una etapa muy interesante de aprendizaje. Yo ya estaba meditando y creo que eso también me ayudó, porque era como que me permitía de alguna manera mantener como la mente más abierta, una escucha más atenta, más receptiva. Y yo creo que eso me facilitaba, ¿no? El buscar esos momentos de conexión, de cercanía, buscar esos puentes. Y también en ese sentido de buscar puntos de conexión, de cercanía, es no sentirte que estás en diferentes bandos. Yo en algún momento, también en esa etapa de la adolescencia de mi hija, pude sentir que dentro de la familia era como que habían dos bandos, los padres y los hijos al otro lado. Y en ese momento en que yo me hice consciente de esa sensación, dije, no, esto no son dos bandos, o sea, esto es una familia y en la familia yo quiero que haya pues un ambiente de compartir, un ambiente agradable en el que cuando llegues pues te sientas acogido, en el que fácilmente quieras estar, en el que fácilmente puedas crear esos momentos de cercanía, de abrirte. Y de alguna manera cambié mi visión en la relación con mi hija, generando como ese ambiente más de unidad. Somos una familia, no somos dos bandos enfrentados. Seguramente lo que a mí me interesa no es lo mismo que te interesa a ti. Y entonces para mí fue importante también dos cualidades, que fueron la flexibilidad y poner límites. Flexibilidad en la relación, no ser súper estricta, súper rígida, pero sí también poner límites. Y bueno, eso sería como encontrar puntos en común. Y esto de los bandos es interesante porque cuando me di cuenta de ese ambiente que había de alguna manera en la familia, como esa conciencia, ¿no?, de bandos diferentes, luego me di cuenta que en el trabajo pasaba exactamente lo mismo. O sea, en el trabajo estaba el bando de los trabajadores y los jefes. Y
también me quise salir de esa conciencia de los bandos, porque en realidad en una empresa hay un interés común y hay el interés de que aquello funcione bien, que salga adelante, que haya beneficios para todos. Claro, todo el mundo no tiene esta perspectiva, pero yo decido por mí misma qué perspectiva quiero tener y si realmente quiero crear esos puentes de unión, pues no quiero estar en bandos diferentes, sino quiero buscar como esos marcos de unión, ¿no? de poder crear ese grupo en el que a pesar de que los intereses en algún momento puedan ser diferentes, hay un interés común y es que esa empresa funcione bien para que todos nos podamos beneficiar de ello. Y es curioso porque los bandos también estaban a nivel de trabajadores, por ejemplo, entre el turno de la mañana y el turno de la tarde. El turno de la mañana, según el turno de la tarde, pues hacía según qué cosas mal o al revés, ¿no? O sea, y cuando te das cuenta de esto, dices, bueno, ¿dónde? No podemos ir muy lejos y en algo que podemos sumar la energía para llevarlo adelante, lo que estamos haciendo es separando, rompiendo esa energía, dispersándola, pues muy adelante no va a poder ir. Y si pensamos pues, en la humanidad también, como una casa común que tenemos todos, una tierra común que habitamos todos, un barco en el que navegamos todos, ¿cuántos bandos estamos creando? Cada uno tirando hacia su lado y bueno, vamos a ver hacia dónde dirigimos ese barco. Pero claro, siempre yo lo que veo es que yo no puedo mirar lo que hacen los otros, sino yo qué puentes quiero crear, ¿no? Con los demás y con el mundo. Entonces, buscar esos puntos en común, esos espacios de cercanía, de conexión, también para crear esos puentes que nos acercan hacia los demás, pues ver las cualidades en los otros, ¿no? Antes hablaba de crear ese puente de conexión con nosotros mismos, ¿no? Con esa identidad profunda, con nuestras cualidades. Intentamos descubrir nuestras cualidades, experimentarlas, sentirlas, pero también en relación con los otros, si quiero crear esos puentes, tengo que hacer el esfuerzo de ver las cualidades en los demás. Hay de quien será más fácil verlas, hay quien tendré que hacer un esfuerzo mayor, pero todo el mundo tiene una cualidad u otra. Y cuando soy capaz de ver esa cualidad, es como que ya me siento más cerca del otro, ¿no? Y genero una mirada de respeto hacia el otro y desde esa mirada de respeto el otro le es más fácil acercarse a mí. Y también es importante como crear una mirada de igualdad. A veces ponemos a las personas en pedestales o alguien nos puede poner a nosotros en un pedestal y esas relaciones hacia arriba o hacia abajo no son relaciones fáciles, no son relaciones cómodas. Si ponemos a alguien en un pedestal, en algún momento u otro lo vamos a tener que tirar abajo porque cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestros valores, nuestras especialidades, cada uno podemos aportar algo a este mundo. Desde esa conciencia profunda de autorrespeto puedo mirar a los demás con respeto, esté de acuerdo o no con sus actitudes, pero desde esa mirada de igualdad es como que también estoy ayudando al otro a que conecte con sus cualidades y con su autorrespeto. Si no, es como que nos estamos relacionando en una escalera, unos por encima, unos por debajo. Acabamos con tortícolis. Es una posición incómoda, no nos interesa. Más bien tener una mirada de igualdad, intentando ver esas cualidades que hay en mí, intentando ver esas cualidades que hay en los demás, y ahí estoy generando un ambiente en el que mi corazón está abierto, pero el corazón del otro también
se abre con mayor facilidad, ¿no? Y ahí podemos crear esos puentes de cercanía. Y por último, una última actitud que nos puede ayudar a crear esos puentes es ser el que crea las soluciones en vez de el que crea problemas, ¿no? Delante de una situación, soy el que estoy buscando todos los peros, todos los contras, o soy el que intento tener como una mirada más amplia, cambiar la perspectiva, verlo desde otra posición, desde la que quizás puedo encontrar una solución. Y yo no sé si os ha pasado alguna vez, a mí hace tiempo me había pasado, ahora ya hace un tiempo que no, de irme a dormir con un problema en la cabeza, con una situación que yo en aquel momento estaba viendo como un problema, ¿no? Irme a dormir con eso en la cabeza y empezar a darle vueltas, no poder dormir, dándole vueltas a eso, que es como una montaña, y ya acabar durmiéndome agotada, de cansancio, de tanto darle vueltas a esa situación. Y por la mañana despertarme y no había ningún problema. Había una situación delante que había que afrontar, en la que había que dar una respuesta, pero era como que el problema había desaparecido, la montaña aquella no estaba. Nunca había pasado ahí, porque la situación no había cambiado por la noche. Pero sí que por la noche, pues mi mente había desconectado de ese problema, mi mente se había relajado hasta un cierto punto, había descansado, yo había recuperado energía. Entonces por la mañana, como más fresca, podía ver la situación de una forma diferente. En vez de verla como una montaña, la perspectiva era distinta y podía encontrar una solución. Y me gustaría explicaros la historia del proceso de decoración de esta sala en la que nos encontramos. Esta sala desde la que estamos retransmitiendo esta actividad se ha estado arreglando, decorando en el tiempo, como hace un año y unos meses. Esta sala antes era un parking y bueno, pues ahora se ha convertido en una sala de actividades, pues agradable, creo. Y para la decoración, pues nos juntamos un grupo de 6 señoras. 6, muy diferentes, todas, cada una con su personalidad, con sus gustos, con sus ideas, ninguna profesional en decoración, pero todas con muchas ganas de sacar esto adelante, de crear un espacio agradable en el que los que vinieran pues se pudieran encontrar a gusto, disfrutar de este espacio. Y entonces, pues a lo largo de este proceso de la creación de esta sala, de la decoración, yo no sé si nos llegamos a poner de acuerdo todas las 6 en algún elemento. ¿De acuerdo las 6? No sé si nos llegamos a poner. Porque, bueno, cada una pues tenía sus gustos, sus opiniones. Pero lo que sí que fue muy interesante, cómo fuimos construyendo, ¿no?, sobre las ideas de las unas y de las otras, ¿no? Y era, bueno, pues alguien aportaba una idea y esa idea, pues a mí, por ejemplo, pues no me convencía del todo, pero en vez de responder rechazándola, ¿no?, diciendo, no, esto no, a mí no me gusta, ¿no?, era como que intentabas coger algún punto, algún aspecto de esa idea que se estaba proponiendo que a ti que no te pareciera disparatado o que pudieras estar más o menos de acuerdo, y sobre eso pues añadir algo, proponer algo un poco diferente.
Y lo que sentías así era que se iba construyendo sobre las ideas de uno y de otro, sin rechazarlo, sino aprendiendo a escuchar, ¿no? Desde la aceptación, pues se iba construyendo. Y la verdad es que hubo momentos de magia, o sea, llegamos a crear alguna cosa, alguno de los elementos que había, que una vez puestos, yo no sé si nos convencía alguna de todas las del grupo, no sé, hubo algún elemento que una vez puesto no sé si nos convencía, ni a una siquiera de las que estábamos. Pero de repente había un elemento que intervenía en la situación con el que no habíamos contado, con el que había que añadir, que cambiaba de nuevo la perspectiva y aquello que a lo mejor no nos acababa de convencer a ninguna, ya puesto y ya establecido, que ya no se iba a cambiar, mágicamente se veía que era la solución ideal, que si lo hubiéramos hecho a propósito, no nos hubiera salido. Y en esta magia yo creo que estaba el amor que poníamos todas, ¿no? en esta construcción de este espacio, pero también como que intentábamos de alguna manera hacer presente una energía que para nosotros es importante y cada uno lo puede llamar como quiere: Dios, el alma suprema, el ser supremo, el sol espiritual, la fuente. De alguna manera para nosotros era más importante como atraer esa energía aquí, crear un ambiente de paz, que cada una consiguiera salirse con la razón de que mi idea es la mejor. Y ahí está como el último puente que me parece importante crear, y es el puente con ese ser espiritual, con ese ser que no es físico. Aquí lo tenemos representado como ese punto de luz, como ese sol espiritual. Esa energía que cuando conectamos con ella lo que hace es hacer como más ilimitadas y más poderosas nuestras cualidades, ¿no? Porque nos podemos preguntar, ¿no? ¿Para qué hacer el esfuerzo de conectar con ese ser que ni vemos, ese ser no tangible, ese ser que a veces nos cuesta experimentar? Pero cuando conectamos con él, lo que sentimos es que realmente nuestra conciencia se hace muy limitada, nuestro corazón se hace muy limitado, y entonces nos es fácil construir cualquier puente en cualquier situación y en cualquier relación. Y una conexión fácil con ese ser es a través del amor, ¿no? A través de la energía del amor. Y bueno, pues ahora vamos a profundizar en todo esto en base a una práctica de meditación. Y para ello, pues nos vamos a ir sentando cómodamente en el asiento en el que estamos. Vamos a sentir nuestros pies bien apoyados en el suelo. Dejamos nuestra espalda cómoda en el respaldo del asiento. Intentamos mantenerla erguida, pero sin tensiones. Podemos mover ligeramente el cuerpo, si queremos un poco los hombros, el cuello, suavemente para soltar alguna tensión. Y vamos a ir creando un puente de conexión entre nuestra conciencia y nuestro cuerpo físico. Y desde esa parte consciente vamos a enviarle a nuestro cuerpo
un mensaje de que en este momento no tenemos que hacer nada. En este momento no tenemos que demostrar nada. Desde esa parte consciente vamos a ir creando una sensación de confianza para nuestro cuerpo físico. Estamos en un ambiente seguro, en un ambiente protegido. En un ambiente en el que podemos confiar. Y podemos permitir que nuestro cuerpo se relaje. Podemos observar por unos momentos el movimiento de nuestro pecho en nuestra respiración. Y nos vamos dejando llevar por ese suave movimiento, por ese suave balanceo. Poco a poco nos vamos situando en este momento presente. En este momento valioso, en el que vamos a disfrutar de nuestra propia compañía. Y vamos llevando nuestra conciencia, nuestra atención hacia ese espacio interior. Y empiezo a observar cómo es el movimiento que hay en mi mente. Observo ese ir y venir de mis pensamientos. Y me voy situando en esa conciencia del que observa. Observo mis pensamientos desde una distancia. Surgen de una forma muy automática y ni los juzgo ni los reprimo. Permanezco como un observador suave.
tranquilo, desapegado. Desde ese espacio del observador desapegado, estoy conectando con una energía calmada, tranquila, estable. Simplemente observando y siendo consciente de quien observa. Y voy a crear un puente de conexión con mi corazón, desde el ser consciente, desde esa parte que observa. Creo un puente de conexión con mi corazón. Y permito que la llama del amor que hay en el ser que emerge de mi identidad espiritual empiece a brillar con más fuerza, con más poder. Permanezco como un observador de esa chispa amorosa que brilla en mi corazón y que se va haciendo más fuerte, más intensa, más consistente. Una energía amorosa que soy yo, que es mi naturaleza original. Permito que esa energía vaya llenando todo mi ser. Con mi atención, con mi conciencia, creo ese puente de conexión con esa energía amorosa que yace en lo profundo de mi ser.
Y desde esta energía me dirijo hacia lo divino, hacia ese sol espiritual, hacia la fuente, y creo un puente de conexión desde la energía del amor. Y en ese puente se abre una comunicación entre yo, el alma, y ese sol espiritual, esa fuente de todas las cualidades. Y puedo sentir en retorno por mi amor, un amor muy puro, un amor muy dulce, un amor sanador. Permanezco en esa conexión, manteniendo ese puente desde el amor del alma, desde el amor del ser, hacia ese ser espiritual, hacia el alma suprema. Y el retorno de ese amor me va fortaleciendo internamente, haciendo mi conciencia más elevada, más divina. Más luminosa. Y desde esta conciencia puedo abrir mi mente, puedo abrir mi corazón, puedo abrir mis brazos de luz para abrazar, para acoger, para crear puentes de cercanía, de conexión con los demás y con el mundo.
poco a poco vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Bueno, cuando vamos creando estos caminos para nosotros, de alguna manera también es como que abrimos caminos para los demás. Les invitamos a compartirlos y cuando cambia nuestra experiencia de la realidad del mundo, de alguna manera estamos contribuyendo a que el mundo cambie. Y bueno, pues sigamos compartiendo estos puentes, estos caminos llenos de esa energía luminosa, amorosa, que nos hacen sentir en bienestar y ser felices, que en realidad es lo que queremos. Pues gracias por haber estado ahí y hasta otro día. Om Shanti.